Debido a la evolución macroeconómica de Sudáfrica desde el año 2000 al 2022, el crecimiento del PIB de Sudáfrica ha sido relativamente moderado en los últimos 20 años, con un promedio del 2.5% anual. El periodo de mayor crecimiento se produjo entre el 2004 y el 2008, cuando el PIB crecía a una tasa promedio del 5% anual. Sin embargo, la crisis financiera del 2008 provocó una desaceleración del crecimiento que se mantuvo relativamente bajo durante la década del 2010. En los últimos años, el crecimiento del PIB ha vuelto a aumentar, alcanzando un máximo de 5.7% en 2021. El PIB per cápita de Sudáfrica ha aumentado a un ritmo más lento que el PIB, con un promedio del 1.7% anual en 2000. En 2000 el PIB per cápita de Sudáfrica era de 8.420 dólares estadounidenses a precios constantes del 2010. En 2022 el PIB per cápita había aumentado a 11.070 dólares estadounidenses, un aumento del 30.5%. Los factores económicos que afectaron el crecimiento del PIB y el PIB per cápita en Sudáfrica en los últimos 20 años incluyen, como ya se mencionó, la crisis financiera mundial del 2008, que fue esta crisis que provocó una desaceleración del crecimiento económico mundial, que afectó negativamente, por supuesto, a la economía de Sudáfrica. También está la desigualdad social y económica, que en Sudáfrica sigue siendo un problema muy grande y obstaculiza el crecimiento económico. Y por supuesto la corrupción y la mala gestión gubernamental, que son las que han contribuido a la inestabilidad económica y a la disminución de la confianza de los inversores. En cuanto al desempleo en Sudáfrica, ha sido un problema persistente y durante los últimos 20 años la tasa de desempleo ha oscilado entre el 25% y 35%, con un promedio del 29.5% en 2022. En 2022 la tasa de desempleo se situó en el 34.4%, el nivel más alto desde 2008. La inflación en Sudáfrica ha sido relativamente alta en los últimos años. La tasa de inflación ha oscilado entre el 4% y el 6%, con un promedio del 5.2%. En 2022, la tasa de inflación se situó en el 5.9%, el nivel más alto desde 2008. La situación laboral en Sudáfrica ha sido un desafío constante en estos años. El desempleo ha sido muy alto, el subempleo también ha sido un problema, y pues esto ha contribuido a la situación laboral, ya que pues, ha dificultado la creación de puestos de trabajo bien remunerados. Ha habido protestas en Sudáfrica, sumado a las otras problemáticas, dentro de estos años pues, relacionadas con esta variedad de problemas ya mencionados, como afectando al desempleo, la desigualdad social, la economía, la corrupción. Estas protestas han tenido un impacto negativo en la economía y han causado interrupciones en la actividad económica y han dañado la confianza de los inversores. Sudáfrica ha tenido como esa relación estrecha con los organismos multilaterales, como lo es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Estos organismos han proporcionado este apoyo financiero a Sudáfrica y han trabajado con el gobierno para promover la reforma económica. La masa monetaria, también conocida como la oferta de dinero, es la cantidad de dinero disponible en una economía para comprar bienes o servicios en un momento determinado. Como se puede observar en la gráfica, está ido en aumento en los últimos años, en representación al crecimiento económico que ha tenido el país de Sudáfrica. Esta está determinada por el sistema bancario privado y el Banco Central de cada país, con relación al dinero total que está en circulación, incluyendo los depósitos en cuenta corriente o de ahorro, además del efectivo en manos del público. Por otra parte, está la gráfica de la tasa del cambio oficial UMN por dólar. Este es el tipo de cambio determinado por las autoridades nacionales o por el mercado cambiario, autorizando legalmente. Permite la conversión de la moneda de un país a moneda de otro país, al igual que la comparación de precios de productos similares en diferentes países, como lo es con el caso de la Big Mac. En el caso de este país, este valor del tipo de cambio ha ido en aumento, lo que quiere decir que la moneda de la economía local se ha ido devaluando desde el comienzo de siglos hasta el año 2022, desde aproximadamente un 50%. A continuación, analizaremos la recaudación impositiva en Sudáfrica. La recaudación impositiva debemos entenderla como el dinero que obtiene el gobierno gracias a las empresas, los individuos y otras entidades. Este dinero en sí son los ingresos del gobierno, que son adquiridos por la recaudación impositiva, o sea, por los impuestos. Además, la recaudación impositiva, su distribución y utilización impacta de forma directa a la economía en cuanto a su crecimiento, a la distribución de las riquezas y a la estabilidad financiera de un país. Para tener en cuenta el análisis de la recaudación impositiva de Sudáfrica, tenemos la siguiente gráfica que se puede observar. Ahí pudimos determinar que desde el año 2000 hasta el 2001, la recaudación impositiva como Producto Interno Bruto aumentó al 21,7%. Después del 2001 y hasta el 2003, esta disminuyó hasta el 20,5%, pero a partir del 2023 volvió a aumentar hasta un 24%. Hasta el 2007, esta descendió 21,9% para el año 2009. Y hasta el 2015 aumentó hasta el 25%, luego volvió a disminuir de forma moderada y en el año 2022 la recaudación de impuestos como porcentaje de Producto Interno Bruto alcanzó el porcentaje más alto, que se caracterizó por ser 25,9% del periodo entre el 2000 y el 2022. El gasto del consumo final del gobierno general como porcentaje del Producto Interno Bruto del país de Sudáfrica.
Pero para entender un poquito más y dar contexto, vamos a especificar a qué se refiere este tipo de gasto. Específicamente se refiere a los gastos del gobierno que están destinados a lo que es satisfacer las necesidades colectivas y proporcionar los servicios esenciales a la ciudadanía. Es un análisis que va desde el año 2000 hasta el año 2022. Es así que en el año 2000 al 2014 el gasto del gobierno aumentó, tuvo un registro de aumento de 17%, pero del 2004 al 2007 este disminuyó a un 15,9%. Adicionalmente, desde el 2007 este creció prolongadamente hasta el año 2014, en donde pues se tenía unas moderadas fluctuaciones, pero tendía al crecimiento. Cuando después, a partir del año 2020, se registró el mayor gasto que se ha tenido entre este periodo de tiempo, el cual se registró con un porcentaje de 20,8%. Y finalmente, para el año 2022, el gasto del gobierno disminuyó hasta el 19,6%, teniendo en cuenta que el comercio de un país como porcentaje del Producto Interno Bruto se refiere a la suma de las exportaciones más las importaciones de bienes y servicios. En la gráfica a continuación evidenciamos lo siguiente en el país de Sudáfrica. En el año 2000 a 2002, el comercio creció un 53%, pero volvió a disminuir hasta el año 2004, en donde el porcentaje de comercio aumentó un 66% hasta el año 2008, siendo este el más alto entre este periodo de tiempo del año 2000 al 2022. Adicionalmente a esto, en el año 2022 pudimos evidenciar que el comercio de Sudáfrica como porcentaje del Producto Interno Bruto fue de 65%. Hablando también de la balanza comercial de un país, hay que tener en cuenta que este mide la diferencia entre los valores de exportación y los valores de importación de bienes y servicios de un país, en este caso de Sudáfrica. Aquí tenemos la gráfica de Sudáfrica que podemos observar que es la balanza comercial del año 2000 al año 2022. Es así que podemos detallar que entre el año 2000 al 2001 hubo un aumento de 3,5%, pero en el año 2008 la balanza disminuyó a un menos 1,5%. Y en el año 2003 también disminuyó a un porcentaje de menos 2,1%, lo que quiere decir que había un déficit fiscal en este país. Sin embargo, también había superávits, los cuales uno de ellos se registró en el 2022, el cual tuvo un porcentaje del 2%. A continuación analizaremos la gráfica de la reserva de oro y de dólares en Sudáfrica. Es así como la miramos que ha aumentado tras los años, en donde en el año 2000 se registró una reserva de 7,7 millones y en el año 2022 registramos una reserva de 60,55 mil millones. Hacemos referencia a reservas, a activos financieros, incluidos entre estos oro y divisas extranjeras que son mantenidas en el Banco Central de un país.